Minutos, damos la bienvenida al economista Osvaldo Erazo, el secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Economista Erazo, buenos días. Quisiéramos saber qué es lo que conoce la Cámara de Distribuidores de Petróleo que usted representa sobre el tema del subsidio a los combustibles, la focalización que se pretendía hacer y que era parte de los acuerdos tras el paro de junio, que implicó el congelamiento de 3 combustibles en Ecuador en su precio mientras se dilucidaba este tema. Se esperaba que en septiembre se ponga ya en vigencia a nivel piloto la focalización, pero nos encontramos en un régimen particular en el cual ni siquiera un proyecto ley relacionado con una reforma tributaria ha sido aún tratado y ha llegado a su conclusión por la Corte Constitucional. El gobierno puede solamente realizar cambios en la legislación de tipo económico. Podría eventualmente entrar por allí el tema de los combustibles por sus implicaciones, pero surge la inquietud de si lo hará, si podrá hacerlo, si podrá encontrar los mecanismos y sobre todo si es que existiría la voluntad política para hacerlo. ¿Cuál es su opinión y qué conoce usted sobre este tema? Don Gustavo, qué gusto saludarle. Y a través suyo un fuerte abrazo a toda su distinguida audiencia. Bueno, en realidad empezaríamos diciendo de que los subsidios de por sí no son buenos ni malos, sino depende de cómo se los aplique. Aquí lastimosamente los subsidios a los combustibles se dio a todo mundo y de manera indefinida. Y obviamente eso golpeó las finanzas públicas y la posibilidad de un mayor desarrollo del país. En ese sentido, es necesario no eliminar los subsidios, pero sí focalizarlos. Yo creo que se le presentó la oportunidad histórica a este gobierno para poder focalizarlos. ¿Por qué oportunidad histórica? Porque los movimientos sociales le exigían al gobierno que focalice los subsidios y no se llegó a un acuerdo en esas mesas de paz. Quedaron en unos acuerdos de que autos de menores de 2.200 centímetros cúbicos sean los beneficiados. Pero no olvidemos de que en este momento hay autos, ¿no es cierto? Autos de alta gama que son turbo y que son de 1.200, 1.400. Entonces, esa cuestión tendrían que analizar. Este es un punto muy interesante. El cilindraje de los motores ya no guarda una correlación con el nivel de calidad, diríamos, y de precio de los automotores. Exacto, o sea, no porque tiene menos de 2.200 es un auto que merece un subsidio. O sea, eso tendría que analizarse también. Creo que todavía tiene tiempo el gobierno de hacer algunas cuestiones. En 2 años no hizo nada. O sea, si revisamos lo de la producción petrolera, que es lo que más atención le dio, cuando la cadena productiva más bien es una cuestión que es la producción, el transporte, el almacenamiento, la refinación, la exportación, la importación y sobre todo la comercialización de combustibles. Se olvidó de la comercialización de combustibles principalmente y se dedicó a lo que es la producción de combustibles, de petróleo. Y lastimosamente empezaron en mayo del 2021, el promedio de producción diaria era de 498,000 barriles diarios. Hoy estamos en 470. Recuerdo que en estos micrófonos, don Gustavo, cuando usted me preguntaba cuando había la expectativa de que se duplique la producción, decíamos de que eso era muy difícil. Con que se mantenga la producción, con que no baje, iba a ser un éxito. Y no solo que no se mantuvo, sino que bajó la producción. Claro, en este momento sí nos han dicho de que están preparando un nuevo decreto para septiembre, para lo que es la focalización. Estamos a la expectativa de ver cómo sale ese decreto. Economista Erazo, muy buenos días. Justamente en este punto, ustedes han sido quizás parte, han sido invitados a trabajar algo más de lo que se hizo ya o más allá de las propuestas que surgieron de las mesas de diálogo que permitieron el levantamiento del paro del mes de junio. ¿Conocen algo más de cuál sería la propuesta, hacia dónde va? ¿Se ha incorporado lo que ya estaba? ¿Es una nueva propuesta? ¿Conocen algo ustedes de cuál sería esta focalización? ¿Cómo estaría estructurada esta focalización en lo que nos podrían plantear y presentar en septiembre?
Bueno, nosotros nos reunimos, tuvimos una mesa técnica, por así llamarlo, que en realidad estuvieron ahí miembros del gobierno, y en eso se explicó, ¿no es cierto?, cuál es el planteamiento que nos ratificamos. Primero, ellos revisaron nuestras cifras que se maneja al interno de las estaciones de servicio. Primero, demostrando la situación delicada en la parte financiera que está en las estaciones de servicio, por lo que en 20 años no han actualizado lo del margen de comercialización. Pero también, independientemente de eso, nosotros decíamos que la focalización, para evitar que exista un fracaso como fue esa gasolina de 89 octanos, que también lo anticipamos que iba a ser un fracaso, decimos de que debe existir un solo producto con un solo precio, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con un solo producto? El rato de que, por decirle algo, tenemos la Ecopaís y tenemos una Ecopaís con subsidio y una Ecopaís sin subsidio, en la práctica es como manejar dos productos y la infraestructura no da para un producto adicional. O sea, debe existir un solo precio para el producto y el beneficiario del subsidio debería tener el beneficio a través de una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito recargable que le otorgue el gobierno. Es decir, le entrega a usted, por decirle algo, el equivalente a 40 galones en dólares. Usted compra el combustible con esa tarjeta, se acaba los 40 dólares o los 40 galones y el siguiente galón usted ya paga a precios sin subsidio. O sea, y eso es recargable mensualmente. ¿Cuál es el costo? Bajísimo, casi nada, cero. Y se evita de estar poniendo sistemas altamente costosos que podrían más bien impedir una buena implementación. Pero además, economista, eras uno de los problemas o temas a los que no se había llegado tampoco a ningún acuerdo. ¿A qué sectores mismo, más allá del transporte público, y en qué condiciones se iba a dar este subsidio? ¿Eso no se ha resuelto tampoco todavía, o ya había un camino, una ruta por donde se iba a tomar las decisiones? Es necesario que se revise quiénes van a ser los beneficiarios, ¿no es cierto? Porque el análisis no puede ser solo por producto. O sea, vamos a subsidiar la gasolina, vamos a subsidiar el diésel. Tiene que ser por producto y por segmento de consumo, porque hay consumidores del diésel que están en el sector eléctrico, en el sector industrial, en el sector petrolero, en el sector automotriz. Entonces, se tiene que hacer un análisis por producto y por segmento de consumo. Ahí ya va a salir muchas más ideas. Pero también hay que tener en cuenta de que mientras existan estas diferencias de precios con combustibles subsidiados, siempre va a existir la posibilidad de que se le dé un mal uso a los combustibles. Y mal uso no solo al interno del país, sino también, porque la diferencia no es solo con otros países, sino que al interno del país también hay diferencias. O sea, hay productos que están subsidiados, hay otros, el mismo producto, el diésel, por decir algo, no está subsidiado para el sector industrial, y el diésel para el sector eléctrico está más subsidiado que el sector automotriz. Entonces, hay 3, 4 precios para un mismo producto. Entonces, el control no solo debe darse con fronteras hacia afuera, sino hacia adentro también, desde un segmento a otro segmento. Ahora, el precio de los combustibles, el precio congelado, sobre todo significa un altísimo costo para el Estado. Se estimaba en cerca de 3,000 millones de dólares, con una reducción adicional de 15 centavos que se hizo. Cuando se congelaron los precios, subía a aproximadamente 3,300 millones de dólares, que es la carga que tiene que subsidiar el Estado, mientras para las necesidades de crecimiento del país. Aquí en la provincia de La Suay, por ejemplo, el ministro de Transportes y Obras Públicas recientemente vino, por lo menos asistió para reunirse con autoridades y para señalar que no hay dinero en caja para el Estado. Me parece que el presupuesto total del Ministerio de Transportes y Obras Públicas bordea los 400 millones de dólares para todo el país, mientras hay necesidades en la provincia de La Suay que superan los 100 millones de dólares para resolver problemas urgentes. Este tema realmente desequilibra las finanzas públicas, pero no ha sido debidamente acometido por el actual gobierno. Exacto, y no olvidemos de que se presupuestó, ¿no es cierto?, para este año un
un barril de petróleo exportado en 64,84, o sea, 65 dólares, así es. $65. Claro, el WTI, que es el precio referencial para nuestro petróleo, está en $70. Pero de ahí tenemos un castigo. La cotización del día de hoy es de $68, ha bajado un poquito. Y de aquí viene el castigo para el crudo ecuatoriano, además. Claro, si bajamos el castigo, entonces estamos hablando de que el petróleo ecuatoriano está recibiendo menos de $60. Entonces, claro, o sea, son $4 o $5 menos en una producción que está a la baja. Se presupuestó incluso exportar 130 millones de barriles en este año. Y la anterior gerente de Petroecuador anunció de que no se iba a llegar a los 130, que solo se iba a llegar a 111 millones de barriles. 111 millones de barriles, a eso sumémosle la baja en el precio, el castigo alto. Entonces la situación petrolera sí es complicada en la parte financiera y en lo que es de producción. No se va a cumplir con el presupuesto. ¿Qué efectos trajo sobre el crudo ecuatoriano, economista Erazo, la medida que hace aproximadamente 2 semanas tomaron 13 países de la OPEP? Entre ellos el gigante Arabia Saudita, que solamente ese país reducía en 1 millón de barriles las exportaciones diarias. La intención era subir y tener un impacto más o menos significativo en el precio internacional del petróleo. La OPEP con la OPEP Plus, ¿no es cierto? OPEP Plus, liderada sí, por Rusia, la una Arabia y la otra Rusia, que controlan prácticamente el 40% del mercado mundial del petróleo. Claro, ya hicieron esa última reducción. ¿Y por qué digo última reducción? Porque en realidad son 3 reducciones que han hecho seguidas. ¿Por qué? Porque ellos querían mantener un precio estable o por lo menos alrededor de los $80. Lastimosamente hay otros factores. Hay otros factores que inciden. Por ejemplo, Estados Unidos está regresando a su producción normal, está creciendo la producción de ellas. Lo estimado sobre la demanda de China no se está cumpliendo, más bien parece que sobreestimaron la demanda de China. Entonces, hay otras situaciones que ha hecho que el precio se estabilice alrededor de los 70 e incluso con una tendencia a la baja. O sea, en otras circunstancias, el hecho de una guerra, como la que existe este rato entre Rusia y Ucrania, el hecho de bajar la producción, hubiese hecho que se disparen los precios. Pero hay otras circunstancias, como decimos, hay otros países que están incrementando la producción, ¿no es cierto? La demanda no está creciendo como se debía. Entonces, por eso es que el precio más bien se ha estabilizado y tiene una tendencia a la baja. Y otra de las cuestiones que hace un rato usted comentaba sobre lo de los subsidios. El volumen estimado, claro, era 2.600 millones de dólares de subsidios para este año, subsidios en los combustibles. Pero claro, en las circunstancias actuales, porque aparte de que el precio del petróleo está bajando, los precios de los combustibles de los cuales somos deficitarios en un 70%, ¿no es cierto?, esos se mantienen con un precio bien alto, sobre los $100 por barril, y eso hace que facilito vamos a pasar de los 3.000 millones de dólares de subsidios para este año. ¿Qué pasó? Usted se refirió ya al fracaso anunciado, pero ¿qué pasó con esa gasolina Eco Plus que como parte de sus estrategias lanzó el gobierno en medio de la crítica? Entendemos que su precio se mantiene al momento en $2.99. Bueno, gracias por haber dicho las estrategias. Realmente no sé cómo sacan las estrategias Petroecuador, pero en todo caso, claro, no olvidemos de que estábamos nosotros con un incremento sostenido de los precios, ¿no es cierto? Y mientras subían los precios, cuando estábamos con ese sistema de franjas, subían los precios y claro, querían ajustarle a precios internacionales. Entonces, nuestro reclamo era, la calidad también tiene que ser a calidad internacional. Y se dio un hecho anecdótico. En noviembre del 2020, cuando estábamos en pleno confinamiento, cuando nos subían los precios, en el gobierno de Moreno bajaron el octanaje de la gasolina extra y de la Ecopaís de 87 a 85 octanos. Este momento suben nuevamente el octanaje a 87 octanos. Sí, como gran novedad. No, ese octanaje ya lo teníamos antes de noviembre del 2020. Claro,
Y aparte de eso, también subieron el octanaje en la gasolina super de 92 a 95 octanos. Esa gasolina super, hago este preámbulo para entender lo que pasa con la de 89. La de 95 octanos, a pesar de que mejoró el octanaje, ¿no es cierto? Los precios siguen alrededor de los $4 y el mercado prácticamente se redujo. Se redujo este mercado. Este momento los últimos datos que tenemos, la gasolina super representa dentro de los combustibles de segmento automotriz en apenas el 2%. En marzo representaba el 2.1% y ahora ya representa el 2%, o sea, es un producto totalmente marginal. Entonces, ese incremento de ese octanaje en un mercado tan reducido no se sintió. Este incremento de esos 2 octanos en la Extra y Ecopaís sí se va a sentir, va a tener un efecto menos contaminante porque afecta a un mercado que representa el 52% del mercado de combustibles automotrices, ¿no es cierto? Y ahora, específicamente de la de Eco 89, también en estos micrófonos se anticipó que no tomaban en cuenta la infraestructura de las estaciones de servicio, infraestructura privada, que iba esta gasolina a competir con una gasolina subsidiada, y que también no tomaban en cuenta incluso la infraestructura de Petroecuador, y que iba a ser un fracaso este producto. En la práctica se dio así, representa apenas el 1 por 1000, o sea, de 1000 galones que se distribuyen para el sector automotriz, solo 1 es de gasolina Ecopaís, solo el 1 por 1000, y el ministro anuncia que van a ir sacando paulatinamente este producto del mercado. ¿Qué paulatinamente si nunca entró? Ahora, ¿cómo andan los precios referenciales en los vecinos países Perú y Colombia? Esto tiene que ver con esa fuga de los combustibles en un subsidio que en cuanto se refiere a este contrabando de combustibles ni siquiera soluciona o aporta a solucionar problemas económicos ecuatorianos, sino más bien a quienes ilegalmente comercian con los combustibles. Claro, la existencia de los subsidios de los combustibles generan distorsiones en el mercado. Y una de esas distorsiones es el contrabando, es indiscutible, ¿no es cierto? Y por eso es que Petroecuador, las estaciones de servicio en todo lo que es frontera son de propiedad de Petroecuador, ¿no es cierto? Entonces, ellos están ahí para supuestamente controlar el contrabando, disminuir el consumo de combustibles, disminuir los subsidios. Habría que preguntarles a ellos si en realidad cumplieron con esos objetivos y si esas estaciones en manos del Estado le generan rentabilidad o le generan pérdidas. Sería bueno eso también consultarles a Petroecuador. Pero en lo que se refiere a los precios, por ejemplo, el diésel, que aquí cuesta $1.75, en Colombia está en $2.16. Y en el Perú no está en 1.75 que está acá, está en $4.35. Entonces hay una diferencia enorme con los otros países. Y obviamente eso le hace atractivo a estos combustibles y da la pauta para que se dé un mal uso a estos combustibles. Pero ojo, el contrabando no es solo por tierra, el contrabando también se da por vía marítima. Bien, para concluir, economista Erazo, ¿ve usted alguna posibilidad, por remota que sea, que el actual gobierno de Guillermo Lasso pueda realizar alguna intervención en este tema en seguimiento a los acuerdos del paro de junio? Y si no, ¿qué es lo que le tocará hacer a este nuevo gobierno de transición que se elegirá en agosto o en la segunda vuelta? Bueno, en realidad este gobierno cumplió con las expectativas, o sea, las expectativas era de que no iba a hacer nada, entonces en ese aspecto cumplió con las expectativas. Bueno, todavía tiene chance, ¿no es cierto?, sobre la focalización principalmente. También hay otros temas que hay que analizarlo, ¿no es cierto? Yo creo que esto del Yasuní abre un gran debate porque es necesario que se abra un debate sobre una economía postpetrolera, que este debate ya debió haber sido hace años. Pero bueno, en todo caso, hay que verle de que esto ya está abriendo un debate. Lo de la OCP, ¿no es cierto?, del oleoducto de crudos pesados, que en noviembre de este año
ya tiene que pasar la infraestructura a manos del Estado. O sea, hay algunas cuestiones que están pendientes y que se podrían hacer. Esa infraestructura ya pasaron 20 años en manos de la OCP y según el contrato, ya en noviembre tiene que ser de propiedad del Estado. Tendría que pasar a manos de Petroecuador. Bien, son los retos que tendrá este próximo gobierno. Tuvimos una interrupción en su audio. Sí, se cortó. Ya. En todo caso, decimos que tenemos algunos retos, pero en todo caso, muchas gracias, don Gustavo, por la invitación. Gracias a usted. Un fuerte abrazo a toda su audiencia. Gracias por habernos acompañado y ponernos al día en este tema de los combustibles. Han escuchado al economista Osvaldo Erazo Arboleda, el secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Son las 7 horas.